Para rellenar una tabla luego que es creada, basta con colocar el cursor o punto de inserción en la celda donde se desea escribir y hacer clic en él para poder ingresar el texto. A continuación, podremos escribir e ingresar el texto deseado. Si deseamos desplazarnos a la siguiente celda, debemos presionar la tecla Tab. De esta forma, podemos visualizar que el punto de inserción se encuentra en la segunda celda de la primera fila de la tabla. Y si deseamos regresar a la celda anterior, es decir, a la primera celda, presionemos la tecla Shift y Tab. Y hemos regresado a la primera celda. Cuando el punto de inserción se encuentra en el interior de la tabla, la regla horizontal muestra un indicador para el borde del texto de cada una de las columnas. Asimismo, se muestran los límites de las filas en la regla vertical. En cada una de las columnas de la tabla, dependiendo de donde se localice el cursor en ese momento, se puede modificar el ancho de las columnas, así como los márgenes, las sangrías y la alineación del texto, que lo veremos en las próximas lecciones. Para ir a la siguiente fila, podemos realizarlo con las flechas direccionales. Presionando la tecla flecha abajo, podemos desplazarnos a la siguiente fila, es decir, a la segunda fila de la tabla. Y si deseamos regresar a la primera fila, presionando la flecha direccional flecha arriba, podemos realizarlo. También podemos desplazarnos a una celda o fila con el mouse, haciendo clic al lugar deseado. Por ejemplo, si deseamos desplazarnos a la última celda, nos dirigimos a ella y haremos clic sobre la última celda. Podemos observar que el punto de inserción ahora se posicionó en la última celda de la tabla. Si deseamos comenzar un párrafo nuevo dentro de la misma celda, es decir, deseamos escribir otro texto pero como un nuevo párrafo, debajo de Facultad, lo que debemos hacer es presionar la tecla Enter y luego escribir el texto deseado. De esta forma podemos escribir textos en un nuevo párrafo. Si las filas definidas al crear de la tabla no son suficientes para el ingreso del texto, se puede agregar una nueva fila al final de la tabla presionando la tecla Tab. Primero nos posicionamos en la última celda, luego presionamos la tecla Tab y podemos apreciar que ha añadido una fila a la tabla en la última posición. La tecla Tab, al ser usada en otras celdas, solamente sirve para el desplazamiento de celdas, es decir, pasar de una a otra celda. Pero si nos posicionamos en la última celda de toda la tabla y presionamos la tecla Tab, lo que va a hacer es añadir una fila a la tabla. Si necesitamos borrar el contenido de una tabla, primero debemos seleccionar los elementos que deseamos borrar. Por ejemplo, si deseo borrar el texto USMP, primero debemos seleccionarlo y luego presionar la tecla Del o suprimir. Si necesitamos insertar una tabulación en una celda, primero debemos posicionarnos en la celda donde queremos insertar la tabulación. En este caso es en la segunda celda de la primera fila. Luego presionar las teclas Control Tab. De esta forma hemos insertado una tabulación en la segunda celda y podremos escribir el texto después. Si necesitamos mover un texto de una celda a otra, primero debemos seleccionar el texto. Luego presionar el botón del mouse y sin soltarlo, arrastrarlo a la celda donde deseamos pegar el texto o que se mueva el texto. En este caso, a la última celda de la primera fila. Y luego soltar el botón del mouse. De esta forma podemos trasladar un texto o moverlo de un lugar a otro. Y si deseamos copiar el texto, lo que debemos hacer es seleccionar primero el texto, luego presionar la tecla Control,
Manteniendo presionada la tecla Control, presionar el botón del mouse y sin soltarlo, arrastrarlo hacia el lugar deseado. De esta forma podremos copiar un texto de una celda a otra. En la próxima lección seguiremos viendo más temas en Word.